La Red Temática de Investigación de Educación Rural tiene el honor de recibir a la doctora Alicia Civera y al doctor Alberto Arnaud, quienes comparten su opinión acerca de la situación de los maestros normalistas rurales en México. Desde antes de que terminara el gobierno de Cárdenas, sí, las comenzaron a desarmar, ¿no? Les quitaron a las misiones culturales que se habían incorporado a través de las escuelas regionales campesinas. Y luego en el sexenio de Ávila Camacho, suprimieron 9 de las 39 escuelas, de las casi 40 escuelas que se fundaron a lo largo de las primeras 2 décadas revolucionarias. Y luego el 69 suprimieron otras 15, quedaron 16. Otras 2 fueron suprimidas a comienzos del siglo XXI. Quedan, ¿qué? 14, 15. Desde siempre la escuela normal rural, las escuelas normales rurales federales fueron una institución incómoda, ¿sí?, para muchas autoridades políticas y educativas del país, locales, estatales y federales, ¿no? No sé, y en los últimos años se ha acentuado la campaña en contra de la escuela pública, en contra de sus maestros, en contra del sistema de enseñanza normal y en particular en contra de las escuelas normales rurales que año con año se tienen que movilizar para sobrevivir, ¿no? Para obtener recursos para su subsistencia, para obtener recursos, para obtener la autorización de una matrícula que está siendo regulada cada vez más desde la década de los 80, ¿sí?, con el pretexto de que están egresando más maestros de las escuelas normales que los que se requieren para el servicio escolar o el servicio docente. Así como antes, para estos grupos era la única posibilidad de estudios postprimarios en otros tiempos. Después, en otros tiempos, cuando se introduce como requisito la educación secundaria, es la única oportunidad formativa que tienen después de la secundaria. Y a partir de la reforma de normales del 84 es la única oportunidad formativa que tienen después del 84. Las normales rurales, en realidad, antes de que sucediera lo de Iguala, tenían una tendencia a desaparecer. Habían sido escuelas muy descuidadas, con una relación de conflicto muy fuerte entre, sobre todo, los estudiantes y las autoridades. Una historia larga de conflictos que no va solo desde los años 80, va desde los años 20, pero sí había una tendencia a ir a su desaparición, ¿no? Los conflictos habían ido creciendo mucho, los apoyos gubernamentales a las escuelas habían bajado y bueno, si las escuelas normales en general tenían una situación compleja, las normales rurales mucho más, ¿no? Todos sabemos que la escuela pública gratuita cuesta muy cara, ¿no? Y en este caso, la escuela normal rural les ofrece alimentación, habitación y hasta cierto punto vestido y hasta un ¿no? Los domingos para que vayan al cine. Un que ni siquiera alcanza para ir al cine, pero en fin, ¿no? A pesar de que cuestan tan baratos los estudiantes, porque cuestan, sí, como el 5% de lo que cuesta mantener un caballo o una yegua de la policía montada, ¿no? Sostener a un estudiante de una escuela normal rural. Sí, a pesar de que cuestan tan baratos para los grupos sociales de los que provienen estos estudiantes, significa la única opción, ¿sí?, quizá la única opción que tienen para cursar o estudiar una carrera de nivel superior. Además de la importancia que tienen las normales rurales para formar maestros que van a ir a trabajar al mundo rural y al mundo indígena, la escuela normal rural
significa la única oportunidad formativa para grupos sociales de menores ingresos en las regiones en donde están establecidas. De otra manera no tendrían ninguna posibilidad formativa. La reforma educativa lo que ha hecho es modificar las formas de ingreso del magisterio y de promoción sin sentar las bases para un buen sistema de formación de profesores, ¿no? Y por ahí tendría que empezarse una reforma educativa, bueno, por ahí y por muchas otras partes, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el ingreso a las normales rurales ha disminuido de una manera impresionante. O sea, los jóvenes, entre el miedo, entre el clima de confrontación, de miedo y de dificultad para competir, pues han preferido no ingresar a las escuelas normales rurales, ¿no? Creo que Ayotzinapa es una excepción, ahí sí la inscripción creció, pero ha sido precisamente porque está en el foco de la atención en este momento, ¿no? Se le está protegiendo por muchos grupos de las organizaciones no gubernamentales, pero en el resto no hay esta situación. Entonces, creo que eso no es positivo. Ahora, yo creo que algo que es muy importante que ha salido a la luz en este año con más fuerza que antes de que sucediera lo de Ayotzinapa, y que creo que es algo que tiene que seguir saliendo a la luz y que tenemos que estar muy preocupados, es toda la cuestión de la inequidad del sistema educativo, y que es un aspecto que la reforma educativa no ha considerado de manera seria. Creo que la historia de las escuelas normales rurales han sido muy clara, ha sido un punto explosivo todo el tiempo de la desigualdad tan grande que ha habido en el sistema educativo. El sistema educativo reproduce la desigualdad social. Y no es posible que se mantenga un discurso de calidad educativa como dando por obvio, obviando, olvidándose de que todavía hay unos contrastes sociales tremendos, ¿no? Creo que se ha puesto a la luz pública esto, se ha recuperado y es algo que tiene que salir muchísimo más, ¿no? Siempre es a los que tienen menos, a los que se dan menos, se dan las migajas, y creo que ya es el tiempo de ver las cosas de otra manera, ¿no? Que realmente el sistema educativo y la escuela trate de hacer que los que menos tienen tengan más oportunidades, que tengan las mismas oportunidades, que no tengan estas desventajas tan tremendas, que además son desventajas económicas, desventajas sociales, que se convierten también en procesos de confrontación política y de dominación muy fuertes, ¿no? Estamos hablando, en el caso de las normales rurales, de escuelas que para mantenerse abiertas, que han tenido que mantenerse en son de lucha desde que nacieron, ¿no? En 1940 se cerraron la mitad de las escuelas, en el 69 se cerraron la mitad de las escuelas. Y esos cierres no pasan necesariamente por si están trabajando bien o están trabajando mal, ¿no? Es una lucha constante. El puro hecho de ser rurales, de tener el adjetivo de rurales, significa que tienen una posición de desventaja frente a otras escuelas normales y frente a otras instituciones de formación, ¿no? Ya es como un doble ataque, ¿no?, a las instituciones. Son rurales y son normales, no universidades, ¿no? Creo que eso no puede pasar. Creo que eso tiene que parar. Eso es algo a lo que se le ha dado cierta atención pública en este año y que creo que se le tiene que dar mucha más importancia todavía, ¿no? Yo creo que el crimen de Iguala en contra de los estudiantes de Ayotzinapa no ha ayudado a mejorar la percepción, ¿no?, de la escuela pública, de sus maestros y de los estudiantes y del sistema de formación normalista de maestros, pero sí ha ayudado a hacerlos más visibles,
¿no? La sociedad ha tenido oportunidad de ver el significado de las escuelas normales rurales y de ver el significado que ese modelo formativo tiene para los grupos sociales que acceden a él. Porque para estos grupos es quizá la única posibilidad de realizar estudios de nivel superior. A partir de lo que sucede en Iguala, pues evidentemente hay una atención pública hacia las escuelas normales rurales y bueno, eso obligan en un primer momento a la presidencia a ofrecer un presupuesto para las escuelas normales rurales cuando se entrevista al presidente con los padres de Ayotzinapa. Y pone de nuevo a las escuelas normales rurales en el foco de la atención pública, ¿no? Entonces las autoridades han tenido que darle cierta atención a las escuelas normales rurales, cosa que no tenían. El hecho de que hace poco se hayan presentado varios intelectuales y personalidades en la ceremonia de graduación de los estudiantes y que apadrinaran a la Normal Rural de Ayotzinapa, pues por lo menos protege un poco a la Normal de Ayotzinapa, ¿no? Sin embargo, aunque hay esta atención pública y bueno, otorgar recursos no es suficiente para empezar, ¿no? Hay un clima de tensión y de dolor muy fuerte, ¿no? Y también de miedo, ¿no? En las otras normales rurales hay una situación de miedo, de sentirse vigilado, de no saber qué va a pasar, ¿no? con las normales, de mucha inquietud. Pero también, dentro del marco de la reforma educativa, las normales rurales no tienen mucho espacio a donde hacerse, ¿no? Al establecer la reforma educativa, un sistema de informes, de exámenes para poder ingresar al magisterio, pues las escuelas que han estado en malas condiciones históricamente no tienen posibilidades de competir, ¿no? Aparte de las actitudes de si se quiere o no entrar y participar en estos exámenes, pero están en desventaja, están en una fuerte desventaja en este sistema de examen. Yo no pienso que el entorno social y mediático en contra de la escuela pública y sus maestros sea el responsable directo del crimen. Pues no creo que un entorno, ¿no?, pueda ser sujeto de responsabilidad penal por un crimen tan atroz como el que se cometió en Ayotzinapa. Pero yo pienso que sin ese entorno que hace de los maestros de las escuelas públicas prescindibles, que hace de la escuela pública misma una institución prescindible y intercambiable por alguna de otro tipo, ¿no? O un entorno en el que, especialmente con respecto a las escuelas normales rurales que se movilizan año con año para su supervivencia, para conservar su matrícula, para conservar sus recursos, ese entorno que hace de las escuelas normales instituciones prescindibles y de los estudiantes normalistas de las escuelas normales rurales sujetos prescindibles, ¿sí? Ese entorno hizo posible que la policía local, que el crimen organizado, que el ejército y los cuerpos de policía federal que estaban allí presentes, enterándose en tiempo real, ni siquiera se dignaran a intervenir para preservar la vida de estos jóvenes que fueron asesinados en Iguala o donde hayan sido asesinados. Yo creo que el crimen, ¿no?, incluso a veces el crimen común y corriente, ¿sí?, tiene más probabilidad de ocurrir cuando la víctima, antes de morir fisiológicamente, ya está muerto socialmente. Y es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Ya estaban exterminados mediáticamente antes de ser exterminados biológicamente.